El hombre mal vestido fue al banco a sacar dinero, pero no lo dejaron entrar. Días después algo sucedió. El sol naciente lanzaba sus primeros rayos sobre la ciudad de Ciudad del Valle, una metrópolis vibrante y en constante evolución. En el corazón del distrito financiero se erguía imponente el edificio del Banco Horizonte, una institución que durante décadas había sido sinónimo de confiabilidad y tradición. Sus paredes de vidrio y acero reflejaban la luz de la mañana, creando un espectáculo de colores que llamaba la atención de todos los que pasaban por la concurrida Avenida Reforma. En el interior del banco, el aire estaba cargado de expectativa. Era un lunes como cualquier otro, pero para Tomás Cervantes, el riguroso gerente general, cada día era una nueva oportunidad para mantener la excelencia que el Banco Horizonte siempre había representado. Tomás, un hombre de mediana edad con cabellos canosos, meticulosamente peinados y un traje impecable, caminaba por los pasillos con pasos firmes, su mirada atenta examinando cada detalle. Mientras los empleados se preparaban para otro día de trabajo, Tomás hacía su ronda matutina, asegurándose de que todo estuviera en orden. Se detuvo por un momento frente a una de las enormes ventanas que daban a la calle, observando el flujo constante de personas que pasaban. Su reflejo en el vidrio mostraba un rostro serio, marcado por años de dedicación y responsabilidad. «Buenos días, señor Cervantes», saludó Emilia Vázquez, una joven cajera que acababa de llegar. Emilia, con sus 20 años, cabello castaño recogido en un moño elegante y ojos verdes brillantes, era lo opuesto a Tomás en muchos aspectos. Mientras él representaba la tradición y la cautela, Emilia era el símbolo de la nueva generación. Entusiasta, innovadora y siempre lista para los desafíos. «Buenos días, señorita Vázquez», respondió Tomás con un breve asentimiento. «Espero que esté preparada para otro día productivo». Emilia sonrió, ajustando la correa de su bolso. «Siempre, señor. Tengo un buen presentimiento sobre hoy». Tomás arqueó una ceja, un hábito que tenía cuando algo lo intrigaba. «Los presentimientos no pagan cuenta, señorita Vázquez. Enfoque y dedicación. Esos sí son los pilares del éxito». Antes de que Emilia pudiera responder, la atención de ambos fue atraída hacia la entrada principal del banco. Un hombre, visiblemente fuera de lugar en el ambiente sofisticado del Banco Horizonte, intentaba pasar por la puerta giratoria. Su ropa era simple, casi desgastada, una camisa a cuadros descolorida, pantalones de mezclilla gastados y zapatos desgastados. Su cabello despeinado y la barba sin afeitar contrastaban drásticamente con el ambiente pulcro del banco. Miguel Jiménez, el robusto guardia de seguridad que vigilaba la entrada, rápidamente interceptó al hombre. «Señor, me temo que no puedo permitir su entrada. Tenemos un código de vestimenta riguroso aquí en el Banco Horizonte». El hombre, que velaría como Alejandro, parecía confundido y un poco irritado. «Pero solo necesito hacer una simple transacción. Esto es discriminación». Tomás, que observaba la escena desde lejos, se acercó. «¿Hay algún problema aquí, Miguel?» El guardia de seguridad se enderezó, su postura volviéndose aún más rígida en presencia del gerente. «Nada que no pueda resolver, señor Cervantes. Solo un cliente que no cumple con nuestro código de vestimenta». Tomás examinó a Alejandro de arriba a abajo, su mirada crítica no dejando escapar ningún detalle. «Señor, lamento, pero Miguel tiene razón. Tenemos estándares que mantener aquí en el Banco Horizonte. Le sugiero que regrese cuando esté vestido apropiadamente». Alejandro parecía querer argumentar, pero algo en la mirada firme de Tomás lo hizo retroceder. Con un suspiro de frustración, dio media vuelta y salió, lanzando una última mirada al interior del banco antes de desaparecer entre la multitud de la calle. Emilia, que había presenciado toda la escena, sintió una punzada de empatía por el hombre rechazado. Se acercó a Tomás, vacilante. «Señor Cervantes, ¿no cree que fuimos un poco duros? Parecía realmente necesitar los servicios del banco». Tomás se volvió hacia Emilia, su mirada penetrante. «Señorita Vázquez, las reglas existen por una razón. El Banco Horizonte ha construido su reputación a lo largo de décadas. No podemos comprometer nuestros estándares por una sola excepción». Emilia asintió, aunque no estaba totalmente convencida.
Mientras regresaba a su ventanilla, no pudo evitar pensar en el hombre y en la expresión de decepción en su rostro. Los días que siguieron estuvieron marcados por una serie de eventos intrigantes. Emilia, siempre atenta, comenzó a notar una presencia recurrente en las cercanías del banco. El mismo hombre que había sido rechazado, Alejandro, aparecía con frecuencia, a veces del otro lado de la calle, otras veces sentado en una banca cercana, siempre observando el Banco Horizonte con un interés que iba más allá de la curiosidad casual. Intrigada y un poco preocupada, Emilia decidió que necesitaba entender qué estaba sucediendo. Una tarde, después de su turno, avistó a Alejandro sentado en un café cercano al banco. Armándose de valor, se acercó. «Hola», dijo Emilia, tratando de sonar casual. «Usted es el hombre que intentó entrar al banco el otro día, ¿verdad?» Alejandro pareció sorprendido de ser abordado, pero pronto una sonrisa cálida apareció en su rostro. «Sí, soy yo, Alejandro Torres, y usted debe ser una de las empleadas». Emilia asintió, sentándose en la silla vacía frente a Alejandro. «Emilia Vázquez, espero que no le moleste mi curiosidad, pero noté que ha estado observando el banco con frecuencia». «¿Está todo bien?» Alejandro dudó por un momento, sus ojos escrutando a Emilia como si evaluara si podía confiar en ella. Finalmente habló. «En realidad, estoy haciendo una especie de evaluación». «¿Evaluación?» Emilia se inclinó, intrigada. «¿Qué tipo de evaluación?» Alejandro tomó un sorbo de su café antes de responder. «Digamos que estoy interesado en entender mejor cómo funciona el Banco Horizonte, sus políticas, su seguridad, su enfoque con los clientes». Emilia frunció el ceño, una mezcla de curiosidad y preocupación creciendo dentro de ella. «Eso suena un poco sospechoso. ¿No será un periodista de investigación?» Alejandro rió, un sonido genuino que de alguna manera tranquilizó a Emilia. «No, nada tan dramático. Digamos simplemente que tengo un interés profesional en el funcionamiento de las instituciones financieras». Antes de que Emilia pudiera hacer más preguntas, su teléfono vibró con un mensaje. Era un aviso de Tomás Cervantes, convocando una reunión urgente para la mañana siguiente. «Disculpe, tengo que irme», dijo Emilia, levantándose. «Fue interesante conversar con usted, Alejandro». Alejandro asintió, su sonrisa enigmática. «Igualmente, Emilia, estoy seguro de que nos veremos de nuevo pronto». A la mañana siguiente, el ambiente en el Banco Horizonte estaba tenso. Los empleados se reunieron en la sala de conferencias principal, murmullos ansiosos llenando el aire. Tomás Cervantes entró, su rostro más serio de lo habitual. «Buenos días a todos», comenzó, su voz cortando el murmullo. «Convoqué esta reunión para discutir un asunto de extrema importancia. Recibimos información de que puede haber una amenaza criminal dirigida a nuestro banco». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Emilia sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, su mente inmediatamente volviendo a Alejandro y su comportamiento sospechoso. Tomás continuó. «No tenemos detalles concretos aún, pero quiero que todos estén alertas. Cualquier actividad sospechosa, por menor que sea, debe ser reportada inmediatamente. Aumentaremos nuestras medidas de seguridad y todos los procedimientos serán revisados». Mientras la reunión proseguía, con Tomás detallando las nuevas medidas de seguridad, Emilia no podía concentrarse totalmente. Su mente estaba llena de dudas. ¿Sería Alejandro parte de esta amenaza? ¿O era solo una coincidencia? Después de la reunión, Emilia decidió que necesitaba actuar. No podía guardarse sus sospechas, pero tampoco quería acusar a Alejandro sin estar segura. Decidió que intentaría hablar con él nuevamente, esta vez buscando respuestas más concretas. Durante su descanso para almorzar, Emilia salió del banco, sus ojos escudriñando las calles en busca de Alejandro. Para su sorpresa lo encontró fácilmente, sentado en el mismo café del día anterior. «Alejandro», llamó ella, acercándose con determinación. «Necesitamos hablar». Alejandro levantó la vista de una computadora portátil en la que estaba escribiendo, pareciendo genuinamente sorprendido por la aparición de Emilia. «Emilia, qué sorpresa agradable. Por favor, siéntate». Emilia se sentó, sus ojos fijos en Alejandro. «Voy a ser directa.
El banco está en alerta debido a una posible amenaza criminal. Y tú has estado por aquí observando, haciendo preguntas. Necesito saber, ¿tienes algo que ver con esto? Alejandro permaneció en silencio por un momento, su rostro una máscara de calma. Entonces, para sorpresa de Emilia, sonrió. Emilia, tu perspicacia es admirable. Tienes razón en estar preocupada, pero puedo asegurarte que no soy una amenaza para el banco. De hecho, estoy aquí para ayudar. Emilia frunció el ceño, confundida. ¿Ayudar? ¿Cómo? Alejandro cerró su computadora portátil y se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Voy a confiar en ti, Emilia, porque creo que realmente te preocupas por el bienestar del banco y de sus clientes. Soy un consultor de seguridad. Me contrataron para evaluar las vulnerabilidades del Banco Horizonte. La revelación tomó a Emilia por sorpresa. Pero, ¿por qué todo este secreto? ¿Por qué no te identificaste desde el principio? Alejandro suspiró, pasando la mano por su cabello despeinado. Parte de la evaluación implica probar cómo el banco maneja diferentes situaciones. Mi enfoque inicial, vestido de forma inadecuada, fue una prueba. Y debo decir que el guardia de seguridad y el señor Cervantes pasaron con distinción en ese aspecto. Emilia procesó la información, una mezcla de alivio y confusión apoderándose de ella. Entonces, no eres una amenaza, sino que estás identificando posibles amenazas. Exactamente, confirmó Alejandro. Y desafortunadamente encontré varias fallas de seguridad que necesitan ser abordadas urgentemente. Pero necesito más tiempo antes de presentar mis hallazgos al señor Cervantes. Emilia dudó, dividida entre el alivio de saber que Alejandro no era una amenaza y la preocupación por las fallas de seguridad mencionadas. ¿Cuánto tiempo más necesitas? Alejandro consideró por un momento. Algunos días, como máximo. Estoy finalizando mi informe y quiero asegurarme de haber cubierto todos los ángulos. Emilia asintió lentamente. Entiendo, pero Alejandro, por favor, sé cuidadoso. El banco está en alerta máxima ahora. Si te atrapan haciendo algo sospechoso... Alejandro sonrió, un brillo de determinación en sus ojos. No te preocupes, Emilia. Sé lo que estoy haciendo y agradezco tu discreción. Es reconfortante saber que el banco tiene empleados tan dedicados como tú. Con esto, Emilia se levantó, su mente un torbellino de pensamientos. Mientras caminaba de regreso al banco, no pudo evitar sentirse un poco orgullosa por haber desentrañado parte del misterio. Pero una pequeña voz en el fondo de su mente aún se preguntaba si había más en esta historia de lo que Alejandro estaba revelando. Los días que siguieron fueron tensos en el Banco Horizonte. La noticia de una posible amenaza se había extendido entre los empleados, creando un ambiente de sospecha y cautela. Tomás Cervantes parecía más riguroso que nunca, sus ojos atentos escrutando cada movimiento dentro del banco. Emilia, por su parte, se encontraba en una posición delicada. Guardar el secreto de Alejandro la inquietaba, especialmente viendo la creciente preocupación de sus colegas. Ella observaba a Alejandro desde lejos, notando cómo continuaba su vigilancia discreta del banco, siempre tomando notas en su computadora portátil. En una tarde particularmente agitada, un incidente quebró la rutina tensa del banco. Un hombre, vistiendo un abrigo oscuro y gafas de sol, entró en el Banco Horizonte. Su postura era extraña, casi furtiva, y parecía evitar el contacto visual con todos. Miguel, el guardia de seguridad, inmediatamente se puso en alerta. Se acercó al hombre con cautela. «Señor, ¿puedo ayudarlo?» El hombre pareció sobresaltado, volviéndose bruscamente hacia Miguel. «Yo solo necesito hacer un retiro», tartamudeó, su mano temblando ligeramente mientras alcanzaba el bolsillo interno de su abrigo. El movimiento repentino hizo que Miguel reaccionara instintivamente. En un abrir y cerrar de ojos, inmovilizó al hombre contra la pared, causando una conmoción en el vestíbulo del banco. «Seguridad, todos mantengan la calma», gritó Tomás corriendo hacia la escena. Fue en ese momento que Alejandro, que estaba afuera observando, decidió actuar. Entró rápidamente en el banco, dirigiéndose directamente a Tomás. «Señor Cervantes», dijo Alejandro con urgencia, «¿puedo hablar con usted en privado? Es sobre la seguridad del banco». Tomás, aún enfocado en el incidente con Miguel,
Lanzó una mirada confusa a Alejandro. ¿Quién es usted? Este no es un buen momento. Mi nombre es Alejandro Torres. Soy consultor de seguridad y tengo información crucial sobre las vulnerabilidades de su banco, insistió Alejandro, su voz baja pero firme. La mención de vulnerabilidades capturó inmediatamente la atención de Tomás. Dudó por un momento, mirando entre Alejandro y la situación con Miguel, que ahora parecía bajo control. El hombre sospechoso estaba siendo escoltado a una sala privada para ser interrogado. Muy bien, señor. Torres, mi oficina ahora, dijo Tomás, su voz tensa. Mientras Tomás y Alejandro se dirigían a la oficina, Emilia observaba la escena, su corazón acelerado. Sabía que este era el momento que Alejandro estaba esperando y no podía evitar sentirse ansiosa sobre lo que sería revelado. En la oficina de Tomás, Alejandro rápidamente presentó sus credenciales y explicó su presencia en el banco durante las últimas semanas. Tomás escuchó con atención, su expresión oscilando entre sorpresa y preocupación. «Señor Cervantes», comenzó Alejandro abriendo su computadora portátil. «En las últimas semanas identifiqué varias vulnerabilidades críticas en la seguridad del Banco Horizonte. Permítame presentar mis hallazgos». Durante casi una hora, Alejandro detalló sus descubrimientos. Fallas en el sistema de cámaras, puntos ciegos en la vigilancia, protocolos de seguridad desactualizados y potenciales riesgos de seguridad cibernética. Tomás escuchó atentamente, haciendo anotaciones ocasionales, su rostro volviéndose cada vez más serio. «Señor Torres», dijo Tomás cuando Alejandro concluyó su presentación, «debo admitir que estoy perturbado por sus descubrimientos. ¿Por qué no se identificó antes?» Alejandro sonrió levemente. Parte de la evaluación era observar cómo el banco manejaba situaciones inesperadas. Su equipo demostró excelente adhesión a los protocolos existentes. Sin embargo, estos protocolos necesitan ser actualizados urgentemente. Tomás asintió, pasando la mano por su cabello canoso. «Entiendo. Bien, señor Torres, parece que tenemos mucho trabajo por delante. Convocaré una reunión de emergencia con la directiva inmediatamente». Mientras tanto, en el vestíbulo del banco, Emilia estaba inquieta. Sabía que algo importante estaba sucediendo en la oficina de Tomás, pero no podía dejar de preocuparse por las posibles consecuencias. Fue en ese momento que su colega Sofía Martínez se acercó. Sofía, una mujer de 30 y tantos años con cabello negro y ojos castaños perspicaces, era conocida por su atención a los detalles e intuición aguda. «Emilia», susurró, «¿has notado algo extraño en los registros de transacciones recientemente?» Emilia frunció el ceño. «¿Extraño cómo?» Sofía miró alrededor, asegurándose de que nadie estuviera escuchando. «He notado algunos patrones inusuales. Grandes cantidades siendo movidas en intervalos regulares, siempre a las mismas cuentas en el extranjero. No sé, pero algo no me parece correcto». El corazón de Emilia se aceleró. Con todo lo que estaba sucediendo, esta nueva información parecía aún más alarmante. «Sofía, creo que necesitamos investigar esto más a fondo, pero tenemos que ser discretas». Sofía asintió, determinación brillando en sus ojos. «Estoy de acuerdo. ¿Qué tal si nos encontramos después del horario de trabajo para analizar esto mejor?» Emilia estuvo de acuerdo, su mente ya trabajando en las posibles implicaciones de estas transacciones sospechosas. A medida que avanzaba el día, el Banco Horizonte hervía con una energía nerviosa. Los rumores sobre la reunión de emergencia de la directiva se extendieron rápidamente, alimentando aún más la ansiedad de los empleados. Al final de la jornada laboral, Emilia y Sofía se encontraron en un café discreto a unas cuadras del banco. Esparcieron copias de registros y anotaciones sobre la mesa, hablando en voz baja. «Mira esto», dijo Sofía señalando una serie de números. «Estas transacciones ocurren siempre el tercer día hábil de cada mes. Grandes sumas, siempre divididas en cantidades menores y enviadas a diferentes cuentas en el extranjero». Emilia estudió los números, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Esto parece lavado de dinero?» Sofía asintió gravemente. «Es exactamente lo que estaba pensando. Pero ¿quién podría estar detrás de esto? ¿Y cómo pasó desapercibido por tanto tiempo?»
En ese momento, una voz familiar sorprendió a las dos. «Señoritas, parece que han hecho un descubrimiento interesante». Emilia y Sofía se giraron sorprendidas al ver a Alejandro de pie junto a su mesa. «¡Alejandro!», exclamó Emilia. «¿Qué estás haciendo aquí?». Alejandro sonrió jalando una silla para unirse a ellas. «Digamos que tengo un sexto sentido para detectar investigaciones importantes. ¿Puedo echar un vistazo?». Vacilantes, Emilia y Sofía compartieron sus descubrimientos con Alejandro. Sus ojos se agrandaron a medida que examinaba los registros. «Esto es serio», dijo Alejandro, su tono grave. «Ustedes dos hicieron un trabajo impresionante al notar esto. Creo que es hora de llevar esta información al señor Cervantes». Emilia dudó. «Pero, ¿y si alguien de la directiva está involucrado?». Alejandro asintió, comprendiendo la preocupación. «Es una posibilidad que no podemos descartar, pero Tomás Cervantes me pareció un hombre íntegro. Creo que podemos confiar en él con esta información». A la mañana siguiente, Emilia, Sofía y Alejandro se reunieron en la oficina de Tomás antes de que el banco abriera. La expresión de Tomás se volvió cada vez más sombría a medida que ellos presentaban sus descubrimientos. «Esto es perturbador, por decir lo mínimo», dijo Tomás, su voz cargada de preocupación. «Hicieron bien en traer esto a mi atención. Necesitaremos conducir una investigación interna inmediatamente y, dependiendo de lo que encontremos, involucrar a las autoridades». En los días que siguieron, el Banco Horizonte entró en un estado de agitación controlada. Un equipo de auditores externos fue traído para examinar minuciosamente cada transacción de los últimos años. La seguridad fue reforzada y Tomás implementó muchas de las recomendaciones de Alejandro. Emilia, Sofía y Alejandro continuaron trabajando juntos, auxiliando en la investigación siempre que fuera posible. A medida que se descubrían más evidencias, quedaba claro que la operación de lavado de dinero era más extensa de lo que inicialmente se sospechaba. Finalmente, después de semanas de investigación intensa, Tomás convocó una reunión general. El aire estaba cargado de tensión cuando los empleados se reunieron en el auditorio principal del banco. Tomás subió al escenario, su rostro una máscara de seriedad. A su lado estaban Emilia, Sofía y Alejandro. «Empleados del Banco Horizonte», comenzó Tomás, su voz resonando por el auditorio silencioso. «En las últimas semanas hemos conducido una investigación exhaustiva en nuestras operaciones. Es con profundo pesar que anuncio que descubrimos evidencias de actividades ilícitas significativas dentro de nuestra institución». Un murmullo de conmoción recorrió el público. Tomás levantó la mano, pidiendo silencio. «Antes de continuar, me gustaría presentarles a alguien», dijo Tomás, haciendo un gesto hacia Alejandro. «Este es Alejandro Torres». El anuncio fue recibido con expresiones de confusión. Emilia y Sofía intercambiaron miradas sorprendidas. Alejandro, o mejor dicho, Alejandro, dio un paso adelante. «Gracias, Tomás. Para aquellos que no me conocen, soy el propietario mayoritario del Banco Horizonte. En las últimas semanas he estado aquí disfrazado, conduciendo una evaluación personal de nuestras operaciones». El auditorio estalló en susurros asombrados. Emilia sintió como si el suelo hubiera sido retirado bajo sus pies. Todo este tiempo, Alejandro no era solo un consultor de seguridad, sino el dueño del banco. Alejandro continuó. Lo que comenzó como una simple evaluación de seguridad se transformó en algo mucho mayor, gracias a la dedicación e integridad de empleados como Emilia Vázquez y Sofía Martínez. Hizo una pausa, su mirada recorriendo el público. Desafortunadamente, también descubrimos que algunos miembros de nuestro equipo estaban involucrados en actividades ilegales. Estas personas ya han sido identificadas y serán entregadas a las autoridades competentes. Tomás retomó la palabra. En los próximos días, el Banco Horizonte pasará por una reestructuración significativa. Implementaremos nuevos protocolos de seguridad, conduciremos una revisión completa de nuestras prácticas y trabajaremos incansablemente para restaurar la confianza que fue quebrantada. Alejandro añadió, quiero asegurarles a todos ustedes que el Banco Horizonte emergerá de esta crisis más fuerte y más íntegro que nunca. Contamos con cada uno de ustedes en este viaje de reconstrucción.
Mientras la reunión continuaba, detallando los próximos pasos y respondiendo a las preguntas de los empleados, Emilia reflexionaba sobre los eventos de las últimas semanas. Nunca podría haber imaginado que su curiosidad inicial sobre Alejandro llevaría a una revelación tan monumental. En los meses que siguieron, el Banco Horizonte pasó por una transformación profunda. Alejandro Torres asumió un papel más activo en la gestión diaria, trabajando codo a codo con Tomás para implementar los cambios necesarios. Emilia y Sofía fueron promovidas a posiciones de liderazgo, reconocidas por su papel crucial en el descubrimiento de las actividades ilícitas. Ellas lideraron iniciativas para capacitar a los empleados en la detección de fraudes y establecer nuevos protocolos de seguridad. El banco enfrentó un intenso escrutinio de los medios y las autoridades reguladoras, pero la transparencia de Alejandro durante todo el proceso ayudó a restaurar gradualmente la confianza del público. Un año después de la revelación, el Banco Horizonte se había transformado. Nuevos sistemas de seguridad estaban en vigor. La cultura corporativa enfatizaba la ética y la transparencia, y el banco se había convertido en un modelo de integridad en el sector financiero. En una tarde soleada, Emilia estaba en su nueva oficina mirando por la ventana hacia la bulliciosa avenida Reforma. Reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado en el último año cuando escuchó un golpe en la puerta. «Adelante», dijo ella, volviéndose para ver a Alejandro entrar con una sonrisa. «Emilia», la saludó calurosamente. «¿Cómo van las cosas en la división de cumplimiento?» Emilia sonrió. «Excelentes, señor Torres. Acabamos de finalizar el nuevo programa de capacitación para los empleados». Alejandro asintió satisfecho. «Excelente. Y por favor, ya te he dicho que me llames Alejandro. Después de todo, fuimos compañeros de investigación, ¿no?» Emilia rió, recordando los tensos días de su investigación secreta. «Es verdad, a veces todavía me cuesta creer todo lo que sucedió». Alejandro caminó hasta la ventana, deteniéndose junto a Emilia. «¿Sabes? Cuando decidí hacer esa evaluación disfrazada, nunca imaginé que encontraría empleados tan dedicados como tú y Sofía. Ustedes dos realmente cambiaron el rumbo de esta institución». Emilia se sonrojó levemente con el elogio. «Solo hicimos lo que era correcto. Y es exactamente por eso que ustedes son tan valiosas», dijo Alejandro. «El Banco Horizonte no se trata solo de números y transacciones, se trata de personas. Personas que se preocupan, que hacen lo correcto, incluso cuando nadie está mirando». Hizo una pausa mirando hacia la ciudad abajo. «¿Sabes, Emilia? Estoy pensando en expandir nuestras operaciones, abrir nuevas sucursales, tal vez incluso internacionalmente. Y voy a necesitar personas de confianza para liderar estas iniciativas». Emilia sintió que su corazón se aceleraba ante la perspectiva. «Eso suena increíble, Alejandro. No puedo esperar para ver qué nos depara el futuro en el Banco Horizonte». Alejandro sonrió poniendo una mano en el hombro de Emilia. «El futuro es brillante, Emilia, y es gracias a personas como tú que podemos mirarlo con confianza». Mientras los dos continuaban conversando, planeando el futuro del banco, Emilia no pudo evitar sentir una ola de orgullo y gratitud. Lo que había comenzado como un día común en el trabajo hace un año, se había transformado en un viaje increíble de descubrimiento, integridad y crecimiento personal. Afuera, el sol brillaba sobre la ciudad de Ciudad del Valle, sus rayos reflejándose en las ventanas del Banco Horizonte. Para los transeúntes, era solo otro edificio imponente en el distrito financiero. Pero para Emilia, Sofía, Alejandro y todos los demás que habían vivido esa extraordinaria transformación, era un símbolo de resiliencia, integridad y la promesa de un futuro mejor. Y así, el Banco Horizonte continuaba su viaje, no solo como una institución financiera, sino como un faro de ética y excelencia en el mundo de los negocios. La historia de su transformación sería contada y recontada, inspirando a otros a seguir el camino de la integridad, sin importar cuán difícil pudiera parecer. Emilia miró una vez más por la ventana, una sonrisa suave en sus labios. Sabía que, sin importar lo que el futuro deparara, ella estaría lista para enfrentarlo,
armada con el coraje de hacer lo correcto y la determinación de continuar haciendo la diferencia, un día a la vez. Y fue así como el Banco Horizonte, que una vez estuvo al borde de un escándalo, se convirtió en un ejemplo brillante de cómo la integridad, el coraje y la dedicación pueden transformar no solo una institución, sino también las vidas de todos aquellos que forman parte de ella. En los años que siguieron, el Banco Horizonte continuó prosperando bajo el liderazgo de Alejandro Torres y la dedicación de empleados como Emilia y Sofía. La reputación del banco como un bastión de integridad en el mundo financiero atrajo nuevos clientes y talentos, permitiendo una expansión constante y sostenible. Emilia, ahora directora de Cumplimiento y Ética Corporativa, estaba sentada en su oficina en una mañana de otoño, revisando los últimos informes de auditoría. Su teléfono sonó interrumpiendo su concentración. Emilia Vázquez al habla, contestó. Emilia, soy Alejandro. Puedes venir a mi oficina, tenemos un asunto importante que discutir. Intrigada, Emilia se dirigió a la oficina de Alejandro. Al entrar, encontró no solo a Alejandro, sino también a Sofía y Tomás, todos con expresiones serias. ¿Qué está pasando?, preguntó Emilia sintiendo una punzada de preocupación. Alejandro hizo un gesto para que se sentara. Emilia, recibimos una noticia preocupante. Los exempleados que fueron despedidos y procesados por involucramiento en actividades ilegales están presentando una demanda colectiva contra el banco. Emilia sintió que se le helaba la sangre en las venas. ¿Una demanda colectiva? ¿Con qué base? Sofía se inclinó hacia adelante, sus ojos reflejando la preocupación de todos. Están alegando que fueron injustamente despedidos y que el banco violó sus derechos laborales al permitir que Alejandro se disfrazara y los engañara. Tomás, que había permanecido como gerente general después de la reestructuración, añadió: también están cuestionando la legalidad de nuestra investigación interna. Emilia procesó la información, su mente ya trabajando en las posibles implicaciones. Esto es complicado, pero tenemos toda la documentación de la investigación, ¿verdad? Y seguimos todos los protocolos legales durante el proceso. Alejandro asintió. Sí, fuimos meticulosos en cada paso, pero están apostando por la simpatía del público. Se están pintando como víctimas de una corporación impersonal y manipuladora. Y desafortunadamente, agregó Sofía, los medios parecen estar mordiendo el anzuelo. Ya hay titulares sensacionalistas circulando. Emilia frunció el ceño, su determinación creciendo. Entonces necesitamos contar nuestra historia, mostrar al público y al tribunal que nuestras acciones fueron necesarias y justificadas. Exactamente, dijo Alejandro, una leve sonrisa apareciendo en su rostro. Por eso te llamamos aquí, Emilia. Queremos que lideres nuestro equipo de defensa en este caso. Emilia parpadeó, sorprendida. Yo, pero no soy abogada. Tomás se inclinó hacia adelante. No, pero conoces esta institución mejor que nadie. Estuviste en el centro de todo desde el principio. Además, tu integridad y compromiso con la ética son exactamente lo que necesitamos para enfrentar estas acusaciones. Emilia miró a cada uno de ellos, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también una ola de determinación. De acuerdo, lo haré. ¿Por dónde empezamos? En las semanas siguientes, Emilia se sumergió de lleno en la preparación del caso. Trabajó incansablemente con el equipo legal del banco, revisando cada detalle de la investigación original, recopilando testimonios de empleados y preparando una defensa sólida. El caso atrajo considerable atención mediática. Periodistas se agolpaban diariamente frente al Banco Horizonte, esperando cualquier migaja de información. Emilia, siguiendo el consejo del equipo de relaciones públicas, se mantuvo discreta, evitando hacer comentarios directos sobre el caso pendiente. Finalmente, llegó el día del juicio. El tribunal estaba lleno con periodistas curiosos y, por supuesto, las partes involucradas. Emilia, vestida con un traje azul marino impecable, se sentó junto a los abogados del banco, su rostro una máscara de calma determinación. El abogado de los ex empleados abrió el caso con un discurso apasionado, pintando a sus clientes como víctimas de una corporación fría y calculadora
que no dudó en violar la privacidad y los derechos de sus empleados en nombre del beneficio. Cuando llegó el turno de la defensa, Emilia se puso de pie, su corazón latiendo con fuerza, pero su voz firme. «Su señoría, damas y caballeros del jurado», comenzó. «El caso que tenemos ante nosotros hoy no se trata de una corporación impersonal contra individuos indefensos. Se trata de integridad, responsabilidad y el deber que tenemos, como institución financiera, de proteger los intereses de nuestros clientes y de la sociedad en su conjunto». Emilia procedió, detallando meticulosamente cómo se llevó a cabo la investigación, enfatizando que cada paso se tomó en estricto cumplimiento de la ley y las regulaciones bancarias. Presentó evidencia de las actividades ilícitas descubiertas, mostrando cómo ponían en riesgo no solo al banco, sino a todo el sistema financiero. El señor Torres no se disfrazó por capricho o para engañar a empleados honestos, continuó Emilia. Lo hizo porque sospechaba que algo estaba profundamente mal y quería verlo por sí mismo, sin el filtro de la jerarquía corporativa. Y fue gracias a esa acción que pudimos descubrir y poner fin a un esquema de lavado de dinero que había pasado desapercibido durante años. A lo largo de las semanas de juicio, Emilia y el equipo legal del banco presentaron un caso sólido. Se llamó a testigos, incluyendo a Sofía, Tomás e incluso a Alejandro, quien habló abiertamente sobre sus motivaciones y acciones. Los abogados de los ex empleados contraatacaron, cuestionando la ética del disfraz de Alejandro y argumentando que el banco había violado la privacidad de sus empleados. Pero para cada argumento, Emilia y su equipo tenían una respuesta bien fundamentada. Finalmente, después de semanas de testimonios y argumentaciones, llegó el momento del veredicto. El tribunal estaba en absoluto silencio cuando el juez comenzó a hablar. Tras una cuidadosa consideración de las evidencias y argumentos presentados por ambas partes, dijo el juez, su voz resonando en la sala, este tribunal concluye que el Banco Horizonte actuó dentro de los límites de la ley y de sus responsabilidades fiduciarias. Un murmullo recorrió la sala, pero el juez continuó. Las acciones del señor Torres, aunque no convencionales, fueron motivadas por una genuina preocupación por la integridad de la institución. La investigación subsecuente se llevó a cabo de manera legal y ética, revelando actividades criminales que representaban una seria amenaza no solo para el banco, sino para el sistema financiero en su conjunto. El juez hizo una pausa, mirando directamente a Emilia y al equipo del banco. Este tribunal elogia el coraje y la integridad demostrados por el Banco Horizonte al enfrentar esta difícil situación. Los despidos de los empleados involucrados en actividades ilegales fueron justificados y ejecutados de acuerdo con las leyes laborales vigentes. Con esto, el juez golpeó el martillo, cerrando el caso a favor del Banco Horizonte. La sala del tribunal estalló en un murmullo de voces. Emilia sintió una ola de alivio y emoción recorriendo su cuerpo. Se volvió hacia su equipo, intercambiando abrazos y apretones de manos. Alejandro se acercó, una amplia sonrisa en su rostro. «Emilia, estuviste increíble. No podríamos haberlo hecho sin ti». Emilia le devolvió la sonrisa, sintiendo una mezcla de agotamiento y euforia. «Fue un esfuerzo de equipo, Alejandro. Todos lo hicimos juntos». En los días siguientes, la decisión del tribunal dominó los titulares. El Banco Horizonte fue ampliamente elogiado por su transparencia e integridad durante todo el proceso. La confianza del público en el banco, que ya era alta, alcanzó nuevos niveles. Semanas después del veredicto, Alejandro convocó una reunión con Emilia, Sofía y Tomás en su oficina. «Primero quiero agradecerles a todos nuevamente», comenzó. «Lo que logramos no fue solo una victoria legal, sino una afirmación de todo lo que hemos construido en los últimos años». Todos asintieron, sintiendo el peso y la importancia del momento. «Pero no podemos descansar sobre nuestros laureles», continuó Alejandro. «Este caso nos mostró que aún hay mucho trabajo por hacer en el sector financiero en general». Emilia se inclinó hacia adelante, intrigada. «¿Qué tienes en mente, Alejandro?» Alejandro sonrió, sus ojos brillando con entusiasmo. «Estoy pensando en expandir nuestra misión,
no solo como un banco, sino como un agente de cambio en el sector financiero. Quiero crear una fundación dedicada a promover la ética y la transparencia en las finanzas. Sofía asintió con entusiasmo. Eso es increíble, Alejandro. Podríamos ofrecer capacitaciones, desarrollar mejores prácticas. Exactamente, dijo Alejandro. Y quiero que ustedes tres lideren esta iniciativa conmigo. Emilia, con tu experiencia en cumplimiento y ética. Sofía, con tu mirada aguda para los detalles. Y Tomás, con tu vasta experiencia en gestión bancaria. Los tres intercambiaron miradas de sorpresa y emoción. Sería un honor, dijo Tomás, hablando por todos. Emilia sintió una ola de emoción, de una simple cajera de banco a líder de una iniciativa que podría transformar todo el sector financiero. Su viaje había sido extraordinario. Entonces está decidido, dijo Alejandro levantándose. A partir de hoy, no somos solo el Banco Horizonte. Somos el inicio de una nueva era de integridad y transparencia en el mundo de las finanzas. Mientras salían de la oficina de Alejandro, Emilia no pudo evitar sentir una mezcla de orgullo, gratitud y expectativa por el futuro. Sabía que el camino por delante sería desafiante, pero también increíblemente gratificante. Afuera, el sol se ponía sobre Ciudad del Valle, lanzando un brillo dorado sobre el edificio del Banco Horizonte. Para Emilia, era más que solo un banco ahora. Era un faro de esperanza, un símbolo de que, con coraje, integridad y dedicación, era posible no solo cambiar una institución, sino inspirar una transformación en toda una industria. Y así, mientras el día llegaba a su fin, Emilia, Sofía, Tomás y Alejandro se preparaban para embarcarse en su nueva misión. Sabían que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero estaban listos para enfrentarlos, unidos por la visión compartida de un futuro financiero más ético y transparente. La historia del Banco Horizonte continuaría escribiéndose no solo en los libros contables y reportes anuales, sino en los corazones y mentes de todos aquellos que creían en el poder de la integridad para transformar el mundo. Y así, mientras las luces de la ciudad comenzaban a brillar en la noche que caía, Emilia miró por la ventana de la oficina una última vez antes de irse a casa. Sonrió, sabiendo que mañana sería el primer día de un nuevo capítulo, no solo para ella, sino para todos aquellos que soñaban con un mundo financiero más justo y ético. El Banco Horizonte había cambiado su nombre, sí, pero más que eso, había cambiado su esencia, su propósito. Y con ese cambio, se abría un nuevo horizonte de posibilidades, no solo para un banco, sino para todo un sector, para toda una sociedad. Y con ese pensamiento reconfortante, Emilia tomó su bolso y salió de la oficina, lista para enfrentar los desafíos y las oportunidades que el nuevo día traería. Después de todo, ahora sabía más que nunca que cada acción, cada decisión, por pequeña que pareciera, tenía el poder de hacer la diferencia. Y estaba determinada a seguir haciendo la diferencia, un día a la vez en el Banco Horizonte, y más allá.